Bien, una bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que están presentes, visualizando, ¿cierto?, este nuevo repaso de la elección. Saludamos también a las personas que nos van a acompañar el día de hoy con los comentarios. Saludamos a nuestro hermano Benigno, a nuestro hermano Orlando. Bienvenidos, y gracias por acompañarnos también. Y para comenzar, lo haremos con una oración para que el Señor nos pueda guiar en este nuevo repaso que lo tenemos para el día de hoy. Oremos. Padre Celestial, que mora en los cielos, Señor, le damos las infinitas gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Danos el tiempo para poder estudiar su palabra. Señor, que usted nos pueda dirigir a través de su Espíritu Santo. Guíenos, Señor, que sean lecciones para poder atesorarle y guardarle en nuestra mente y corazón. Acompañe a cada uno de nosotros, se lo Amén. pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el día de hoy vamos a repasar lo que fue el estudio de la lección número 5, que tiene por título Todo para la gloria de Dios. El versículo para memorizar se encuentra allí en 1 Corintios 10:31 y dice: Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Recordemos que la lección pasada hemos visto, ¿cierto?, la lección número 4, la cual se enfocaba sobre los pecados de ámbito sexual y ampliaba un poco más ese término que estaba cometiendo el pueblo en la carta de Pablo hacia los Corintios. Y el día de hoy vamos a ir continuando con el estudio, en especial en los capítulos 8 al 10, y vamos a profundizar sobre qué otras cosas estaba cometiendo allí esa iglesia. Y me gustaría que nuestro hermano Orlando nos pudiera comentar un resumen de qué cosas vamos a ir viendo durante esta semana y durante estos días que vamos a ir desarrollando. Bueno, la verdad que la lección parece sencilla, pero tiene una profundidad muy grande, porque si bien nosotros estudiamos acerca de la inmoralidad sexual, la idolatría, ¿no es cierto?, que había, ¿no es cierto?, en el pueblo de Corinto, y ahora, ¿no es cierto?, el apóstol afirmaba que nosotros debemos huir de ambas cosas. Esta semana veremos que también pueden huir de la idolatría al hacer todo para la gloria de Dios. O sea que eh, la idolatría no solamente tiene que ver con adorar ídolos, sino con muchas veces buscar nuestra propia gloria, hacer nuestra propia voluntad, buscar nuestro propio bien en vez del bien de los demás. Por eso él va, en esta semana vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo el conocimiento sin amor, si no va acompañado con amor, puede ser un problema, y cómo muchas veces cuando uno cree que sabe mucho, se cree más fuerte que aquellos que saben poco, los considera débiles, y cómo muchas veces uno puede tomar licencia para hacer cosas que son lícitas, pero que son de tropiezo muchas veces para los hermanos débiles, y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que los derechos que algunas veces nosotros reclamamos y que muchas veces por amor, ¿no es cierto?, al Señor, nosotros preferimos seguir el ejemplo de abnegación y de sacrificio que Jesús nos dejó, en vez de seguir, ¿no es cierto?, de buscar nuestro propio bien y nuestra propia gloria. Por eso debemos, todo lo que nosotros hagamos, ya sea en comida o bebida o cualquier otra cosa que hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Orlando. Y con esto ya damos hincapié a que comencemos con el día domingo, que tiene por título Conocimientos versus Amor. Y no es el leer 1 Corintios 8, del 1 al 13. Voy a hacer lectura y luego ahí comenzamos con las preguntas. Vamos a leer entonces 1 Corintios 8, del 1 al 13, para entender más o menos qué nos está hablando Pablo en estos versículos. Dice: En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él y un Señor,
y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en algún lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hermano Benigno, aquí nace una pregunta, un poco si nos puede dar el contexto de qué situación está viviendo Pablo, ¿cierto? Quizás unas personas que leen por primera vez el versículo no entienden muy bien qué conflictos estaban viviendo en ese momento. Sí, mira, es interesante ver la continuidad de los temas que va abordando Pablo. Semanas anteriores vimos acerca del problema de un abuso sexual que había dentro de la iglesia no reaccionaba, no hacía nada, permitía algo que no debía permitir, y también luego habla del litigio con los incrédulos, eh, cómo deben manejarse en la sabiduría del Señor estos problemas que estaban aconteciendo en la iglesia de Corinto y que también pueden acontecer en nuestras iglesias o en nuestras familias. Luego orienta sobre los temas del matrimonio, la soltería, que fue lo que vimos la semana pasada, y ahora el énfasis es los sacrificados a los ídolos, pero todo esto tiene una continuidad, es decir, un pecado se manifiesta por la debilidad que hay en el conocimiento o en las prácticas de una persona que conoce o cree conocer a Cristo o cree conocer a Dios. Entonces, en el capítulo 8 habla de que por el conocimiento de algunos otros se pueden perder. Cuando usa esa palabra conocimiento se refiere a la forma de entender un ser humano en forma muy limitada y a veces distorsionada la verdad que solo Dios puede entregarnos y mostrarnos, y lo hace a través de Jesucristo y de su palabra, ¿sí? Entendiendo los profetas y todas las personas que Él ha tomado para comunicar su verdad. Entonces, el cuestionamiento aquí del capítulo 8 es que eh, habían algunas prácticas de idolatría abiertas a ídolos, y en esa idolatría ofrecían animales. Esos animales, después que eran sacrificados, se vendían en la carnicería. Es decir, es como si nosotros, ¿cierto?, fuéramos a un supermercado y vemos que hay alimentos y hay carne, pero no sabemos si alguna de esas carnes, por ejemplo, ha sido sacrificada a los ídolos. Y no nos interesaría tampoco. No sé si a alguien en esta etapa le interesaría algo así. Yo creo que no. Entonces, pero el punto, ¿cuál es? Que la mente del ser humano puede ser iluminada por la palabra de Dios, por la presencia de Jesucristo, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, para entender un conocimiento que va más allá de todo razonamiento humano. Entonces, ese conocimiento, en griego se escribe epignosis, que es el conocimiento y la sabiduría que entrega Dios al ser humano. No puede ser encontrado o desarrollado por un ser humano en forma natural. Tiene que ser recibido por una iluminación de parte de Dios. Entonces, el cuestionamiento que está haciendo acá Pablo es justamente de que nuestro comportamiento debe ser no solamente pensando en nosotros, sino que tenemos que pensar también en los demás. Nuestra forma de vivir, todo lo que hacemos, no solamente tenemos que mirar, ¿cierto? Que si nosotros tenemos claridad en lo que estamos haciendo, sino es que qué es lo que ha dicho el Señor y cómo va a afectar nuestra actitud o nuestro proceder a aquellos hermanos que a lo mejor podemos decir son más débiles en lo que es el conocimiento y la sabiduría de Dios y atribuyen las cosas de una manera errada. Por ejemplo, dentro de la iglesia adventista existen corrientes o vamos a decir líneas de pensamiento respecto a la alimentación.
eh, a través de los escritos de Ellen White, ¿cierto? Y nosotros si lo llevamos desde el libro del Levítico en adelante, o desde el origen, desde el Génesis, vemos que Dios propone una dieta ideal. Y esa dieta ideal está en el Edén, que tiene que ver con frutas y semillas, nada más. Después, por causa del pecado, se agregan las verduras. Y después, por causa del diluvio, se agrega la carne a la dieta. Pero Dios nos muestra cuál es el ideal para que nosotros podamos tener un discernimiento más claro, más preciso, no solo de las verdades de Dios, sino cómo aplicar eso a nuestra vida. Si ustedes se recuerdan la semana pasada, el día viernes, yo se lo mencioné al terminar la lección, hay un texto del Espíritu y Profecía que yo no lo había leído, pero me pareció interesante. ¿Eh? Dice, nuestra gran necesidad del Espíritu Santo, así se llama el libro del N.Y. Y la Casa Misionera, que escribió en 1893, pero dice lo siguiente, miren, escuchen. Este es el día viernes 24 de julio, por si acaso, no es para que lo analicemos hoy día, pero se lo menciono. Dice, es imposible que cualquiera disfrute de la bendición de la santificación mientras sea egoísta y glotón. Dos cosas, dos cosas que no siempre nosotros las unimos. El egoísmo, ¿qué tiene que ver con la glotonería? Dice, eh, el poder que tiene la constitución humana de resistir los abusos que se cometen con ella es admirable, pero los hábitos erróneos persistentes que consisten en comer y beber en exceso debilitarán toda función del cuerpo. Entonces, ¿por qué eh, menciono esto? Porque Pablo hace una hilación entre lo que nosotros conocemos de Dios. Luego, lo que practicamos desde los hábitos más sencillos, como el comer, beber, ¿cierto? Alimentarse de una manera adecuada, y cómo este desorden que a veces se produce puede llevar a la idolatría del egoísmo o del exceso, y cómo eso puede conducirlo también a prácticas absolutamente cuestionables y que Dios no permite y rechaza. Entonces, lo que debemos entender en esta lección es que a veces nosotros queremos solo mirar la parte espiritual, pero se nos olvida la aplicación práctica. Y en esa aplicación lo que Dios está haciendo es un llamado para que nosotros podamos cada vez acercarnos al propósito de Dios para que la bendición del conocimiento y la seguridad y la paz y el gozo pueda ser algo completo, mucho más completo, porque hoy día nosotros vemos gran cantidad de hermanos en la fe que han caminado con el Señor de una manera a nuestros ojos adecuada, pero de pronto eh, son golpeados por una enfermedad letal y el término de su vida es verdaderamente un desastre. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotros tomemos la conciencia de decir, Señor, ayúdeme a que el conocimiento que usted me entrega pueda no solamente enseñarlo, sino aplicarlo en mi vida, porque quiero terminar mis días, si usted no ha venido aún, quiero terminar mis días glorificándolo a usted. No angustiado quizás por alguna enfermedad o alguna limitación, por el descuido de aquellas áreas que, si bien es cierto, no son abierta idolatría, si son obviamente de desobedecer al Señor y nos lleva o nos puede llevar a dolores innecesarios. Muchas gracias, hermano Benigno. Hermano Orlando, la lección nos hace una pregunta final que dice así. Pablo argumenta que el conocimiento carente de amor puede convertirse en algo malo. ¿En qué situaciones puede ser realmente malo el conocimiento sin amor? Bueno, yo creo que eh, el principio más caro y más anhelado que Dios le ha concedido a todos los seres humanos es la libertad de conciencia. Y este principio es el más
violado, el más maltratado por padres, por hijos, por educadores, por ministros, por pastores, por políticos, que violentan constantemente la conciencia de las personas y hacen que las personas actúen de una manera contraria a lo que la persona piensa o siente. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, ¿no es cierto?, que nosotros vivimos a nivel mundial. Y en Apocalipsis 13, cuando se habla de la imposición, ¿no es cierto?, de la marca de la bestia, que aquel que no reciba la marca en su frente o en su mano no va a poder comprar ni vender, es porque se ha llegado al colmo, ¿no es cierto?, de la violación de la ley de Dios, porque se está poniendo las leyes de los hombres por encima de la ley de Dios y de esa manera violentar la conciencia de los seres humanos y obligar a los seres humanos a adorar, ¿no es cierto?, a la bestia y a su imagen en vez de adorar a su creador y redentor, como lo enseña la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos viviendo en un momento de la historia donde la gente acumula conocimiento, ¿no es cierto? Acumula conocimiento y cree, ¿no es cierto?, que sabe mucho porque tiene la capacidad y la inteligencia de conocer muchas cosas. Ahora, la palabra de Dios dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, las personas cuando acumulan solamente conocimiento, una persona puede ser muy inteligente, un niño puede tener la capacidad inclusive más grande que una persona mayor, pero la sabiduría es cuando una persona no solamente tiene conocimientos teóricos, sino cuando tiene conocimientos prácticos, ¿no es cierto? Cuando le sirve a la persona en la vida práctica para vivir y ser feliz y tener una buena familia, buenos hijos, una iglesia unida, ¿no es cierto? Para eso es el verdadero conocimiento. Y ese conocimiento, dice el apóstol, aquí dice, ¿no es cierto? Dice, versículo 2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea, una persona que conoce a Dios, ama a Dios y ama a su prójimo. Entonces, el conocimiento que la persona adquiere es para glorificar a Dios y para ayudar a nuestro prójimo, ya sea nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, las personas que nos rodean. Es un bien práctico, ¿no es cierto?, en la vida, pero un conocimiento, por el conocimiento, que simplemente yo creo saber más que los demás, muchas veces hay gente que trae divisiones dentro de la familia, dentro de los vecinos y dentro de la iglesia, porque cree que la gente, ¿no es cierto?, se va a salvar por el conocimiento que la gente tiene. Y entonces ese es uno de los grandes problemas que nosotros vivimos en pleno siglo XXI y que nosotros no nos damos cuenta que el problema verdadero que nosotros tenemos como seres humanos es que nosotros nacemos con un corazón egoísta. Y para nosotros actuar de una manera contraria a nuestra naturaleza humana, tiene que venir un poder de afuera que obre en nuestro corazón de tal manera que nos induzca a buscar el bien del otro, la felicidad del otro, el bienestar del otro, y eso únicamente puede hacerlo el Espíritu de Dios cuando lo convierte al pecador en un hijo de Dios. Muchas gracias, hermano Orlando. Con esto podemos avanzar ya el día lunes, que tiene por título Amor desinteresado. Pablo aquí presenta una situación que él está viviendo, ¿cierto? Que es bastante interesante. Me gustaría que nuestro hermano Benigno, si nos pudiera ayudar allí, que nos relata en 1 Corintios 9, del 1 al 6. Y bueno, aquí la lección tiene una pregunta, dice, ¿cómo proporciona este pasaje un ejemplo práctico de lo que significa la abnegación resultante del amor?
Bueno, al comprender el amor de Dios en la persona de Jesucristo, nosotros vemos el verdadero amor y la abnegación sin límite. Es decir, entregar todo a cambio de nada. Es más, entregar todo a cambio de lo negativo que iban a recibir. Entonces, cuando comprendemos este conocimiento de Dios que Dios entrega a través del Espíritu Santo, ilumina las páginas sagradas que fueron reveladas y toma sentido para nuestra vida, obviamente que este conocimiento nos va a llevar también a querer imitar a nuestro Padre, imitar a Jesucristo, en el sentido de que vamos a también desear vivir vidas abnegadas por los que nos rodean. Y eso siempre tiene que partir desde el hogar. Es decir, si nosotros no somos abnegados hacia nuestra esposa, nuestros hijos, de nada nos sirve ser abnegados con los que están más lejanos. Nosotros debemos partir desde el núcleo, que es lo que Dios quiere. Entonces, a raíz de esto, muchas veces hay personas que muestran una abnegación de una disposición de servicio extraordinaria, pero no es genuina de abnegación, sino que en una época narcisista como la que nos toca vivir, muchos entregan servicios, pero a cambio de qué? De que sean admirados por los demás, de que sean reconocidos por los demás, de que tengan un valor para los demás, no una abnegación genuina como el caso de Pablo. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que les va a mostrar? Él, en este capítulo, lo que está haciendo es defendiendo los derechos de un apóstol. Él dice, si yo soy un enviado de Dios, llevo un mensaje sagrado, aunque soy un vaso de barro, lo que llevo como mensaje es joyas preciosas. Si yo he sido llamado por el Señor a este trabajo, es digno que viva de lo que hago. Es decir, tengo el derecho a que, como apóstol del Señor, tengo derecho a comer y a beber. Es decir, que me den la retribución por mi dedicación al ministerio. Sin embargo, no es el único beneficio. Él, por ejemplo, dice, si algún siervo de Dios es casado, es correcto que él y su esposa sean sostenidos por la iglesia, por la hermandad, para este servicio. Sin embargo, Pablo dice, pero todo esto que son derechos que yo podría eh, solicitar que se cumplan en mi persona, he preferido dedicar mi tiempo a trabajar en forma paralela, haciendo tiendas, ¿cierto? Eh, para no ser gravoso a la iglesia. Es decir, yo aunque tengo el derecho, prefiero dar un servicio total y abnegado y no recibir nada a cambio, porque lo que yo recibo, lo recibo de Dios, no de los seres humanos. Eso es lo que está planteando el apóstol Pablo. Entonces, lo hable y ojalá que nosotros también seamos capaces de hacer un servicio abnegado de esta manera. Por ejemplo, el Señor, ¿qué es lo que desea de sus siervos, de nosotros? ¿Cierto? Que seamos personas de servicio primero en la iglesia, luego también hacia afuera, a los que no conocen al Señor, pero tiene que ser en equilibrio. Es como aquellos dueños de casa que a veces dedican el tiempo a predicar, a obra misionera y todo en la iglesia, pero descuidan su familia. Los hijos se crían prácticamente apartados. La esposa tiene que vivir su vida enfocada en otras realidades. ¿Por qué? Porque cuando estoy diciendo esto me recuerdo un caso de un anciano de iglesia que conocí hace muchos años atrás, unos 35 años atrás por lo menos, y era un hombre que se caracterizaba que cada vez que había una predicación, él llevaba varios libros del Espíritu, profecía y la Biblia, era muy bueno para predicar, estaba los miércoles, los domingos, los sábados, iba a visitar enfermos, iba para allá a dar clases, daba por todas partes vueltas y era bien efectivo en su trabajo, ¿no? Y un día, una de las hijas, primero el hijo, a su edad de juventud se fue al mundo. La hija también se apartó de la iglesia y la otra hija igual. Y un día me encontré con una de ellas y le pregunto, oye, le digo, ¿y cómo está tu familia? ¿Qué sé yo? Y le digo, ¿y cómo está tu asistencia a la iglesia? Y ella me dice lo siguiente que me impactó mucho, ¿ah?
la frase que ella usó. Dijo, mire hermano, yo he conocido de Dios, he conocido de Jesucristo y vivo una vida lo más ordenada con respecto a eso. Pero la iglesia, no quiero la iglesia. ¿Y por qué? Porque me quitó a mi padre. Ese padre que tenía que estar en mi niñez y en la juventud, nunca lo tuve, porque él estaba en las cosas de la iglesia. Entonces, claro, una exageración de parte de ella, pero también un descuido de parte del padre. ¿Qué les quiero decir, hermano? Que nosotros debemos ser reconvenidos, debemos ser corregidos por nuestros hermanos cuando estamos haciendo una obra desequilibrada, en que dedicamos mucho tiempo a la iglesia, aún siendo la iglesia del Señor, pero descuidamos la familia, que es lo que el Señor nos ha dado como prioridad a todos nosotros. Es decir, un hogar bien constituido, ¿cierto? Es lo que el Señor quiere para que la iglesia esté formada por hogares bien constituidos y eso pueda llevar gloria y honra a Dios. No justamente estas experiencias en donde muchas veces el nombre de Dios es cuestionado o la labor de la iglesia es cuestionada porque alguien exageró en la labor que se le pidió. Pablo lo que está mostrando es que él como soltero va a todos los desafíos, pero dice que si alguien es casado, tiene que preocuparse de su familia. Muchas gracias, hermano Benigno. Hermano Orlando, también nace una pregunta con todo esto y es la siguiente. La lección dice que Pablo se presenta como un ejemplo de abnegación, que resulta beneficioso para la predicación del Evangelio en Corinto. ¿Cómo puede la abnegación personal de un creyente abrir puertas para el Evangelio? Bueno, ¿cómo se llama acá? Pablo en 1 Corintios 9 dice algunas cosas que son realmente muy, muy importantes. Por ejemplo, allí leo del 16 al 20, por ejemplo, dice así. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y a los que me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Fíjate que, ¿cómo se llama? Que él tenía bien claro un punto y era que Dios lo había llamado, ¿no es cierto? Como dice Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Él se consideraba un siervo de Jesucristo y consideraba que Jesús era su Señor y que él, así como antes había sido apartado para la ley, porque eso significa, ¿no es cierto?, fariseo, ahora él había sido apartado para el Evangelio y su misión, ¿no es cierto?, era, él creía que el Evangelio era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, él quería, ¿no es cierto?, que todas las personas aceptaran a Jesucristo como su Señor y Salvador y se salvaran. No importa si eran débiles, fuertes, si eran sabios, ignorantes, si eran judíos, si eran griegos, ¿no es cierto? Lo que a él le importaba era que se salvaran. Y yo creo que esa es la manera, ¿no es cierto?, de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida por muchos. O sea, Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, cuando nosotros comprendemos, ¿no es cierto?, que
el objetivo por el cual Dios nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz, para que anunciemos las virtudes de Cristo, es para ver si de todas las personas que nos rodean podemos salvar a algunos. Y por esa razón, ¿no es cierto?, él vivió una vida de abnegación, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera nosotros hoy en día necesitamos ese espíritu, ¿no es cierto?, abnegado, que nosotros podamos vivir realmente para conquistar las almas, para traerlo a los pies de Jesús. Porque si no, ¿qué sentido tiene nuestra existencia? Uno algunas veces, ¿no es cierto? Uno piensa cuando está en la iglesia, bueno, qué lindo que es ser cristiano, tengo una buena familia, tengo buenos hijos, tengo una buena posición, no me falta nada, Dios no me protege de todo mal, Dios me cuida, ¿no es cierto? Y nosotros así contentos, estamos calentitos y no olvidamos que hay gente que está pasando frío, que está pasando necesidades, que está esclavo en sus vicios, que está, ¿no es cierto?, idólatra, que está en problemas sexuales y que ellos necesitan saber que hay un Dios que los ama y que tienen un Salvador que dio su vida para salvarlo en la cruz de Calvario. Y yo creo que Pablo es el mayor ejemplo de abnegación, ¿no es cierto?, de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que eso es lo que más nosotros necesitamos hoy en día en nuestras iglesias. Muchas gracias, hermano Orlando. Sigamos avanzando entonces con la lección. Con esto iremos al día martes. Tiene por título Aprendiendo del pasado. Sí. Y no se lee el 1 Corintios 10, 7 al 11, hermano Benigno. Aquí la lección también añade una pregunta y dice: ¿qué pecados cometió Israel en el desierto? ¿Y por qué los privilegios que se les concedieron hicieron que esos pecados fueran aún peores? El apóstol Pablo está recordando la historia de Israel y es con el propósito de enseñar de que los errores que cometieron en el pasado no los repitamos nosotros en nuestro tiempo. Eh, Normalmente cuando nos descuidamos de entender lo que sucedió en el pasado, los motivos, por qué sucedieron las cosas, podemos cometer el error de caer en los mismos problemas. Entonces, en el capítulo 10, verso 6, dice: más estas cosas sucedieron, estoy hablando de 1 Corintios 10, 6, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, es decir, de ejemplo, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Cuando habla de estas cosas malas, ¿qué historia está recordando Pablo a los corintios? Cuando el pueblo, influenciado por la multitud mixta, empezó a decir de que no estaban conformes con la alimentación que Dios les daba, que era el maná, sino que querían comer carne. Es decir, más que el comer una cosa u otra, era el desprecio por las cosas que Dios entregaba como suficientes y valiosas para mantener no solamente la vida, sino también la salud de ellos y tenerlo espiritualmente muy eh, en paz y gozoso. Sin embargo, ellos, ¿qué es lo que estaban pidiendo? Estaban pidiendo comer la carne que había en Egipto, es decir, desear las cosas del mundo, desear justamente como muchas veces hay personas que sienten que cuando son llamados por el Señor a vivir una vida distinta, que es una vida de devoción, de estudio, de oración, de ruego, de coinonía con sus hermanos, echan de menos sus amistades, echan de menos sus hábitos, sus costumbres. Entonces, Pablo le está diciendo que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni se hay idólatras como algunos de ellos, que está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. ¿Es malo jugar? No. ¿Qué tipo de juego el que tenían ellos? Si nosotros lo miramos en la historia de Israel,
justamente cuando hacen el becerro de oro, ellos, ¿cierto?, comienzan todo lo que es una festividad idólatra, una festividad alejada de los principios de Dios. Y eso los lleva a cometer grandes desvaríos con los cuales Dios tiene que corregir a su pueblo. Luego dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, el verso 8, y cayeron a un día 23.000. También está en el libro de Números esta historia, ¿cierto? Donde ellos empezaron a amistarse con las moabitas, con las mujeres de otros pueblos, y ellas venían con el propósito de pervertir a los jóvenes hebreos. Y terminaron justamente en una inmoralidad sexual del cual hubo una intervención, ¿cierto?, de algunos líderes de Israel para detener la mortandad con la cual Dios tuvo que corregir aquella eh, espeluznante situación. Entonces, ni tentemos al Señor como algunos lo tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es decir, todas las cosas que ocurrieron en el pasado, no crean ustedes que si se separan de la voluntad de Dios, no podrían caer también. Por eso que en el verso 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos debemos estar en atenta advertencia y cuidado. No confiarnos de nada aparte de la palabra del Señor. Estos ejemplos fueron puestos porque justamente en el tiempo final, las últimas escaramuzas que el enemigo va a hacer en contra del pueblo de Dios, todos estos factores se van a unir para tratar de despeñar, de causar daño al pueblo de Dios y ojalá al mayor número posible. Ese es el intento de Satanás y sus demonios. Pero Dios tiene la advertencia para que nosotros, como pueblo, podamos ser advertidos, si es necesario corregidos, y nos volvamos a Dios para servirle a Él y consagrarnos mucho más cada día, porque el tiempo es breve. Entonces, ese es el enfoque del apóstol Pablo en este sentido de aprendiendo del pasado. Hoy día, por ejemplo, hay muchas cosas que no se están haciendo bien en las iglesias cristianas, en una mucho más marcado que en otra, pero se está haciendo muy mal. Hay cosas que se están haciendo muy mal. La mundanalidad está entrando a través de la música, a través de el estilo de administración, a través de sus reuniones, digamos, en horarios fuera del culto, en las prácticas incluso dentro de los cultos. O sea, hay muchas cosas, hermano, que están deteriorando la cristiandad. Nosotros debemos tener ese cuidado y ese celo de filtrar muy bien qué cosas son las que Dios ha dicho y cuáles son las que Dios abomina y rechaza. Y tener en eso la confianza en el Señor, que si hay algo que Dios no aprueba, nosotros debemos decir, yo no participo en ello. Tenemos que tener esa firmeza, esa claridad. Gracias, hermano Benigno. Hermano Orlando, también el mismo día de la lección planteó una pregunta, un cuestionamiento interesante. Dice, la Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que cuando llegue la tentación, Él le dará también una salida a fin de que pueda resistir. Y ahí cita 1 Corintios 10:13. Entonces, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar? Bueno, acá, como se llama cuando habla, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como ejemplo lo que le pasó al pueblo de Israel en el pasado. Es interesante, por ejemplo, que cuando habla de la nube, habla de la presencia de Dios, y cuando habla del mar, habla, ¿no es cierto?, de que ellos pasaron por el mar digamos así, lo pone en relación como que nosotros también, ¿no es cierto?, hemos sido bautizados en Cristo y podemos tener comunión con Él.
y también, ¿no es cierto?, ellos bebieron de la roca, la cual es Cristo, dice el versículo 4, y entonces nos muestra, ¿no es cierto?, digamos así, las cosas malas que ellos codiciaron, que es la idolatría, la fornicación, las murmuraciones, las quejas, las contiendas, ¿no es cierto?, que esos son los pecados que cometió el pueblo de Israel. Pero lo bueno de esto es que así, por ejemplo, el versículo 9 quiero tomar, donde dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Nosotros sabemos que este incidente está en el libro de Números, ¿no es cierto? Una cosa es leer, por ejemplo, la Biblia sola y otra cosa es leer, por ejemplo, patriarcas y profetas. La Biblia dice, ¿no es cierto?, que cuando ellos murmuraron y se quejaron contra Dios y contra Moisés, Dios le quitó su protección y envió serpientes venenosas para que les picaran, y dice que murieron una multitud no sabemos cuántos israelitas murieron picados por la serpiente. Y entonces ellos clamaron por misericordia, ¿no es cierto?, ante Moisés, que intercediera ante Dios, y Dios le dice, bueno, hazte una serpiente de bronce, ponla sobre el asta de la bandera, y todo aquel que mire a la serpiente vivirá. Entonces Moisés se acercó, ¿no es cierto?, al pueblo que estaba pereciendo allí por las picaduras de las serpientes venenosas. Ahora, el libro Patriarca y Profeta dice que Dios simplemente le quitó la protección, ¿no es cierto? Y las serpientes venenosas que estaban en el desierto invadieron el campamento y picaron a los israelitas, empezaron a morir por multitudes. Entonces, cuando Dios le da la orden a Moisés, le dice, hazte una serpiente de bronce, levántala sobre la bandera, y todo aquel que mirare a la serpiente vivirá. Imagínate miles de israelitas que habían sido picados por la serpiente. Algunos, por ejemplo, podían decir, no, pero científicamente una serpiente de bronce no me puede dar vida, y se murieron. Y otro decía, no, el mandamiento dice no te harás imagen, así que yo no puedo creer que una imagen de bronce me va a sanar, y se murieron. Pero una mujer, ¿no es cierto?, que había sido picada por una serpiente, que ya los ojos se le estaban poniendo vidriosos, dijo, bueno, si Dios dijo que yo mire a la serpiente y voy a vivir, creo en la palabra de Dios, y miró y vivió. Y vio que su hijo había sido picado por la serpiente, y la mamá no tenía en ese momento tiempo para enseñarle la profecía de las 2300 tardes ni mañana, y solamente agarró la cabeza del hijo y le dijo, por favor, hijo, mira a la serpiente. El hijo miró y vivió. ¿Me entiendes? Muchos años después, dice que uno de los reyes de Israel tuvo que mandar a destruir la serpiente de bronce, porque los israelitas se habían vuelto idólatras y empezaron a adorar a la serpiente de bronce. Ahora, nosotros sabemos, en San Juan capítulo 3, Jesús tomó, ¿no es cierto?, esta ilustración cuando Nicodemo le preguntó. Jesús le dijo, si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de los cielos. Y nuevamente le dice, si tú no naces del agua y del espíritu, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Y entonces Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Y entonces Jesús le responde, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, Dios nos dio la solución al problema del pecado y al problema de la tentación.
Cristo venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás y ganó el derecho de llevarnos al cielo. Cristo fue condenado por nuestros pecados, fue castigado por nuestros pecados, Él expió nuestros pecados y el pecado va a ser eliminado para siempre del universo gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo puedo hacer dos cosas: creer que Dios, ¿no es cierto?, me perdona todos mis pecados y que Él me imputa la justicia perfecta de Cristo y la pone a mi cuenta y me declara delante del universo como el verdadero guardador de los 10 mandamientos, y yo vivo bajo el amparo y el cuidado del Señor cada día, y yo, ¿no es cierto?, cada día elijo servir a Cristo y le pido a Dios que me guíe con su espíritu, me proteja con sus ángeles. Entonces yo voy a, digamos así, vivir contemplando la gloria de Dios. Yo voy a crecer de gloria en gloria, ¿no es cierto?, de gracia en gracia, y yo voy a seguir hacia adelante, pase lo que pase. Y si viene una tentación, yo estoy seguro que Dios no me va a dejar ser tentado más allá de lo que yo pueda soportar, sino que juntamente con la tentación Dios me va a dar la salida. Pero cuando una persona no mira a Cristo clavado en la cruz del Calvario, muriendo en su lugar, es difícil que una persona pueda vencer las tentaciones y que una persona le sea habitual, ¿no es cierto?, vivir pecando todos los días, porque en la Biblia, por ejemplo, algunos toman Primera de Juan, el capítulo 3, donde dice que el que está en Cristo no peca. Pero la palabra que se traduce ahí por no peca está 4 veces allí en Primera de Juan y 3 veces es traducida por no practica el pecado y una vez por no peca. Entonces nosotros tenemos que sacar la deducción. No es que nosotros no vamos a errar, no nos vamos a equivocar, pero nosotros no salimos a la calle diciendo a ver qué pecado voy a cometer hoy. Los hijos de Dios no andamos así, ¿entendés? Pero sí nos equivocamos, sí erramos, sí cometemos errores, ¿no es cierto? Y muchas veces tenemos que llorar y arrepentirnos, pero cuando nosotros creemos en el perdón de nuestros pecados, mirando, ¿no es cierto?, a Cristo colgado en la cruz del Calvario, nosotros vamos a salir más que victoriosos por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero cuando nosotros no confiamos y dependemos de Jesús, realmente uno ve a los hermanos, ¿no es cierto?, que viven cometiendo los mismos errores y pasan los años y siguen cometiendo lo mismo, y el enemigo sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus problemas y los tienta justamente en esos problemas y nunca pueden superar. Yo te comento un caso práctico. Por ejemplo, yo tenía un amigo que tenía 7 peluquerías allá en Buenos Aires. Y entonces él era casado. Y me dice, ¿sabes qué? Yo, dice, vienen las mujeres lindas, me tientan, y yo, dice, no puedo dejar de, yo, dice, yo me siento mal porque yo no quiero engañar a mi esposa, pero ya he luchado durante tantos años con este problema y yo no sé qué hacer. Tú me puedes aconsejar qué puedo hacer, me dice, me pregunta él. Y yo le dije, mira, Daniel, le dije así: cuando tú ores, dile al Señor, Señor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Porque tú sabes que yo normalmente, ¿no es cierto?, cuando me viene esa tentación, yo caigo. Y por favor, Señor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Bueno, al otro año yo regresé a Buenos Aires. Y entonces él se me acercó, me dijo, ¿sabes una cosa, Orlandito? Me dice, oré como tú me dijiste y el Señor me dio la victoria sobre este pecado, nunca más volví a engañar a mi esposa. Así me dijo él. Y nosotros tenemos que ser sinceros porque nosotros somos de carne y hueso,
Por eso dice, mire que el que está firme, que no caiga. O sea, nosotros ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. El Señor nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos. Por eso siempre debemos acudir en su auxilio. Y entonces el Señor nos va a dar la victoria. Muchas gracias, hermano Orlando. Con esto, ya que el tiempo nos está avanzando, vamos a avanzar el día miércoles, que tiene por título Advertencias contra la idolatría. Hermano Benigno, aquí nace también otra pregunta y dice, bueno, se basa este día en 1 Corintios 10, 5 al 22. Dice, Pablo permite comer carne sacrificada a ídolos comprada en el mercado, pero prohíbe participar en los banquetes dentro de los templos paganos. ¿Qué principio distingue ambas situaciones? Bueno, importante lo que decíamos desde el inicio de esta lección, que nosotros podemos tener una libertad de conciencia, pero si nuestra libertad de conciencia está perjudicando a otras personas, debemos tener ese cuidado por los demás y muchas veces actuar en favor de los demás más que de nosotros mismos. Pablo decía, los dioses falsos no existen y nosotros creemos lo mismo. Hay muchas personas que creen en una serie de dioses o intermediarios con Dios, cuando la palabra de Dios dice que Dios es el creador de todo y que Jesucristo es nuestro Salvador y que en Jesucristo se hicieron todas las cosas por Él y para Él y en Él vivimos y existimos y somos. Es decir, todo es en Cristo. Por lo tanto, cualquier otra deidad que alguien diga que crea en el Dios de la corriente que quiera, nosotros sabemos que eso es falso, eso no existe. Por lo tanto, alguien podría decir, oye, si alguien ofreció, no sé, vamos a suponer algo, vamos a suponer, no sé, un anillo de oro a un dios. Y yo necesito un anillo, ¿cierto?, para contraer matrimonio. Si me lo venden, para mí no hay problema, porque ese Dios no existe. Eso es falso. Pero otro, que es débil, dice, ¿por qué está comprando un artículo que fue dedicado a un Dios pagano? ¿Por qué se contamina? Entonces, ese tipo de cosas nosotros debemos ser cuidadosos en que no es suficiente que nosotros tengamos claras las cosas, sino que también ser responsable para con los demás. Por ejemplo, hoy en día, ¿cierto? Nosotros como iglesia entendemos que hay un mensaje de pro salud, es decir, en pro de la salud. En la medida que somos cuidadosos con ese mensaje, vamos a tener mejor salud. Nuestro cuerpo va a funcionar mucho mejor, nuestra mente va a entender mucho más claro, nuestros pensamientos van a ser más precisos y espiritualmente nos va a ayudar a abrir nuestra mente para que Dios nos pueda seguir aumentando ese conocimiento que quiere entregar. Pero si alguien decide no tomar en cuenta eso, nosotros no tenemos que ser, en ese sentido, jueces de los demás. Cada uno tiene su libertad para poder tomar decisiones y aceptar lo que el Señor dice y en otras cosas quizás cuestionarse un poco más. Nosotros no debemos ser en ese sentido el pensamiento por los demás. Entonces, la advertencia contra la idolatría, cualquier cosa que nosotros sintamos que nos puede apartar del Señor, debemos huir de ella. De la misma manera, esta palabra huir la usa Pablo también para un joven, así como usted, hermano Felipe, ¿cierto? Como otros jóvenes de la iglesia, dice, cuando sientan alguna tentación de la carne, tienen que huir. Es decir, huir significa arrancar, así como José en Egipto, frente a una tentación, arrancó. No es que se fue caminando, no es que se puso a dialogar, sino que arrancó lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque está claro que si se queda a dialogar con el pecado es lo más probable que lo va a hacer sucumbir. Entonces, todas estas cosas son orientaciones que el Señor nos hace, que debemos nosotros huir de la idolatría y a la vez enseñar a otros también a huir de ella. Muchas gracias, hermano Benigno. Hermano Orlando, la siguiente pregunta es la siguiente. Dice,
El texto explica que participar en rituales paganos equivale a tener comunión con los demonios. Del mismo modo que la cena del Señor equivale a comunión con Cristo. ¿Qué nos enseña esta idea sobre el poder simbólico y no solo social de nuestras prácticas y rituales cotidianos? Bueno, es interesante que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos que tener claro que la voluntad de Dios está expresada en los 10 mandamientos para nosotros. Si alguna vez nos detenemos a analizar los 10 mandamientos, no en manera negativa, como no hagas esto, no hagas aquello, sino como lo que significa, ¿no es cierto?, confiar en Dios, depender de Dios, adorarlo solo a Él, adorar en el día que Él ha apartado, ¿no es cierto?, amar a nuestros padres, obedecerlos, ¿no es cierto?, amar la vida, ser puros, ¿no es cierto?, ser honestos, ¿no es cierto?, es tener contentamiento. O sea, de ese punto de vista, cuando uno, digamos así, estudia los 10 mandamientos de la ley de Dios, se da cuenta, ¿no es cierto?, que allí está expresada que la voluntad de Dios para nosotros, que los cristianos. Ahora, cuando nosotros nos salimos de allí, por ejemplo, Apocalipsis habla del vino de Babilonia que dio a beber de la fornicación, dice, de Babilonia a todas las naciones de la tierra. Participar, ¿no es cierto?, en algo que sea contrario a la ley de Dios, es como adorar, ¿no es cierto?, cuando la Biblia dice que el mundo entero va a adorar a la bestia de su imagen, están adorando a Satanás directamente. No, no es simplemente que uno está siguiendo, ¿no es cierto?, está acompañando. Por ejemplo, a mí muchas veces, hace poco, un familiar, ¿no es cierto?, nos invitó a recordar que había muerto un familiar después de un año, y nosotros fuimos pensando que, como el año anterior habíamos ido a predicar nosotros, que nos iban a invitar a predicar. Pero después empezaron, ¿no es cierto?, a rezar y a hacer las cosas, y nosotros nos retiramos, porque nosotros no podemos participar, ¿no es cierto?, de la idolatría que esas personas tienen, porque no hay comunión entre Cristo y Satanás, no hay comunión, ¿no es cierto?, entre los ídolos y el Dios verdadero. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de todo aquello que nos aleje de la palabra del Señor. Amén. Amén. Bien. Y ya vamos a avanzar al último día, el día jueves, venciendo la idolatría. Dice así la pregunta de ese día, hermano Benigno, si nos puede ayudar. Dice: la lección conecta el episodio del joven rico con los dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. ¿Por qué se describe al joven rico como un idólatra si nunca se inclinó ante una imagen? Sí, mira, es interesante justamente que nosotros podamos entender lo que es la idolatría mucho más allá que lo que se percibe como la adoración de ídolos. ¿Ah? Normalmente eh, se hace la analogía con ello y se pierde de vista el contexto bíblico. ¿Mm? Mira, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo número 5, eh, Pablo recomienda respecto a la vida nueva, ¿cierto? Y la vida antigua. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Es decir, todo lo que tenga que ver con nuestra experiencia anterior antes de conocer al Señor, con toda nuestra costumbre, nuestro hábito, nuestra forma de pensar, hay que hacerlo morir, que desaparezca de nosotros. ¿Y cuáles son esas cosas? Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nosotros, a veces la idolatría la relacionamos, ¿cierto? La gran mayoría la relaciona solamente con estatuas, ídolos, esfinge que se levantan para adorarla. Pero no, la idolatría, el primer impacto que tiene es en nosotros mismos.
cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos por encima de los demás, vamos a pervertir el amor, vamos a torcer los principios de Dios y los vamos a querer en beneficio de nosotros mismos. Por eso es que nosotros debemos lidiar con ese narcisismo que hablábamos en el principio, que es aquel que siempre le gusta estar de los primeros, saberlo todo, responderlo todo, conocer todo y ser el centro. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos frente a un narcisista que no se ha dado cuenta, porque el narcisista no se da cuenta de su problema, pero Dios sí. Y Dios nos hace confrontarnos a nosotros mismos. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿con qué propósito lo hacemos? Conocer más de Jesús, disfrutar más de su presencia, su armonía y compartirlo con otros. ¿O es tener el conocimiento para exponerlo ante los demás y que se admiren los demás de nosotros? O sea, el pecado es engañoso, hermano. Es engañoso. Y justamente acá lo que habla sobre el joven rico, este joven era un adinerado que tenía digamos, una conducta a los ojos de los seres humanos bastante intachable. Él desde pequeño había sido enseñado en los principios y en los mandamientos de Dios. Y cuando él conversa con Jesús, Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y dice, eso lo he guardado desde niño o desde joven. Eso ya lo tengo, pero ¿qué más me falta? Yo quiero saber si me falta algo para asegurar el reino de Dios. Entonces Jesús, al conocer su corazón, al conocer esa idolatría que tenía por sí mismo, ese narcisismo que tenía por sí mismo, le dice, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Al exponerlo a esa situación, este joven se dio cuenta que él no amaba realmente a Dios, ni tampoco al prójimo. Él se amaba a sí mismo y quería con sus logros, con sus recursos, vivir una vida tranquila, pero sin compartir con nadie. Entonces, nosotros, hermanos, en eso debemos también ver lo que decía delante Orlando, la práctica del cristianismo. Si nosotros no somos capaces de condolernos por los demás y queremos vivir una vida lo más austera, tranquila posible, pero independiente de las necesidades ajenas, obviamente que tenemos el riesgo de la idolatría. Y lo que el apóstol Pablo, ¿cierto?, nos muestra, justamente en el capítulo 8, verso 1, que fue el primero que leímos, dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí está el contraste, hermano. Hermanos, todo conocimiento que no sea provisto por Dios, lo único que hace es envanecer, es decir, inflar, eh, vaciar nuestra vida de lo valioso. Pero el amor edifica, es decir, el antídoto contra la idolatría es el amor de Dios. Ese es el Amén. antídoto. Es el que tenemos que usar mucho. ¿Para qué? Para que aniquile aquellos principios engañosos que pueden haber en nuestro corazón y podamos ser, hermanos, personas más sencillas al servicio del Señor. No pensar de que somos personas importantes en la causa del Señor, porque no lo somos. Nosotros somos simplemente débiles del mundo que Dios escogió para avergonzar a los fuertes. Es decir, para avergonzar a aquellos que creen que por su conocimiento personal se pueden sobreponer a la palabra de Dios. Y eso no es posible. Muchas gracias, hermano Benigno. Y dejaremos ya la palabra a nuestro hermano Orlando, si nos pudiera dar como un resumen de todo lo que hemos visto, ¿cierto? Las últimas palabras, de qué lecciones nos podemos llevar, ¿cierto? A cada uno de los hermanos que está viendo este programa. Ya con eso podemos dar por finalizado el repaso de esta lección. Bueno, cuando Satanás se rebeló contra su creador en el cielo,
Los principios de la ley de Dios siempre existieron eternamente, el amor a Dios y el amor al prójimo, pero él dijo, no, yo propongo que se haga una reforma en la ley de Dios porque en vez de que amemos a Dios y a nuestro prójimo, mejor, ¿por qué no nos amamos a nosotros mismos? Satanás argumentó que los ángeles eran santos, perfectos y que no necesitaban una ley. Y lo que él estaba diciendo que la ley de Dios era imperfecta, pero en segundo sentido estaba diciendo que Dios es imperfecto porque Dios es el que creó la ley para los seres creados. Y si Dios es imperfecto y su ley es imperfecta, su gobierno es injusto e imperfecto. Así como es el conflicto, y cuando uno lee el origen del mal y el sufrimiento, dice que el pecado es un principio en pugna contra el principio de la ley de Dios. Entonces, si hay algo, ¿no es cierto?, que digamos así, la idolatría comienza con el corazón egoísta de todos los seres humanos. Y nosotros siempre queremos imponer nuestra voluntad. Hoy en día, si bien hay gente que no adora ídolos así de madera o de piedra, pero adora, por ejemplo, actores, cantantes, adora futbolistas, ¿no es cierto? Y busca su propio bien, su propio bienestar. Por ejemplo, ayer 10:24, Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Entonces, él dice en el 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en el 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, uno solamente puede ser feliz en este mundo cuando uno no busca su propia felicidad, sino cuando busca la felicidad del otro. Cuando yo hago feliz a mi esposa y yo veo que ella es feliz, yo soy feliz. Cuando yo hago feliz a mis hijos y veo que ellos son felices, yo soy feliz. Cuando yo, ¿no es cierto?, sirvo a mis hermanos en la iglesia y veo que ellos son felices, yo soy feliz. Pero si yo busco que mi esposa me ame a mí, que mis hijos me amen a mí, ¿no es cierto?, que los hermanos me amen a mí, y entonces de esa manera nunca voy a ser feliz porque siempre, ¿no es cierto?, voy a ver la paja en el ojo ajeno. Por eso que Dios nos libre de la idolatría, primeramente de nosotros mismos, y que nosotros podamos amar a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos, y de esa manera seguir el ejemplo de Pablo y especialmente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermano, le agradecemos a cada uno de ustedes por haber participado y habernos acompañado durante este repaso. Agradecemos a Dios sobre todo por darnos la oportunidad. Y siempre dejamos la invitación a que puedan, ¿cierto?, compartir, ¿cierto?, estos estudios que son de bendición para otras personas. Si así lo desean, nos estamos viendo en siguientes lecciones. Y para concluir lo haremos con una oración. Así que lo invito allí a inclinar el rostro, vamos a orar y agradecer al Señor por todas estas lecciones. Padre Celestial que mora en los cielos, Señor, le damos la infinita gracias por la oportunidad que usted nos ha regalado el día de hoy. Gracias, Señor, por haber estudiado, repasado la lección que usted nos dio, que nos brindó. Que usted, Señor, no solamente nos haga hacer escuchar estas lecciones, sino también ponerlas en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Acompaña a cada persona que está viendo este programa, que este programa sea de bendición para esas personas, que usted pueda manifestarse en sus vidas y conocerlo y agradecer lo grandioso que usted por cada uno de nosotros, Señor. Se lo pedimos y se lo agradecemos no por méritos propios, sino por los méritos de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Benigno, hermano Orlando, por acompañarnos. Nos estamos viendo, si Dios quiere, en otra oportunidad. Y que el Señor les bendiga. Feliz sábado.